Siento mi sangre con sabor a vino. Estoy de codos sobre una amplia mesa. Tengo el mundo en las manos, mi cabeza echa brotes de música. Germino. Nuestra tierra es cuna de poetas. Desde la colonia, la poesía es un ejercicio ancestral en los arequipeños. Y en el horizonte poético latinoamericano del siglo XX, la obra de César A. Rodríguez destaca nítidamente por su originalísima creatividad. César Augusto Rodríguez Olcay nació en esta casa de Puente Grao el 9 de agosto de 1889. Fue el primero de los 8 hijos que tuvieron don César Rodríguez Valcárcel y doña Mercedes Olcay Calienes. Realizó sus estudios primarios en la escuela municipal dirigida por Antonio Martínez y los secundarios en el Colegio de la Independencia, cuyo rector era el pedagogo alemán Emilio Fetzer, quien al reconocer las dotes intelectuales del muchacho, propone a sus padres costear sus estudios superiores en Alemania. Ellos no aceptaron, pues habían decidido que su hijo estudiara medicina en Lima. A los 14 años, escribe sus primeros poemas que fueron publicados por gestión de algunos amigos en el diario La Bolsa. Desde entonces hasta su muerte, nunca dejaría de escribir. A los 18 años, viaja a Lima para estudiar la carrera de medicina que sus padres le impusieron contra su voluntad. Prueba de ello es que abandonó los estudios, demostrando que su verdadero interés se dirigía al estudio del arte y a escribir poesía. De regreso en Arequipa, trabaja en diversas ocupaciones, pero su principal actividad siguió siendo la creación poética. Al conocerla, Abraham Valdelomar le escribe: veo en sus poesías la aparición de un espíritu nuevo, original, moderno, audaz, sutil y entusiasta. Diarios y revistas del Perú, Argentina, Uruguay, México, Bolivia, Chile, Panamá y España publican su poesía. En 1916, durante el acto conmemorativo del sesquicentenario de la batalla del 2 de mayo, Rodríguez recita su poema Canto a la raza. Manco Cápac, el Inca de linaje divino, pasa como una sombra que la extensión abarca, destacando sus hombros sobre el tumulto andino, enseña sus pupilas de extasiado patriarca. Lleva el sol en su diestra para todo el camino, sin pensar que su estirpe morirá en Cajamarca, una tarde en que Cristo también casi se pierde en las manos crispadas del clérigo Valverde. Allí conoce al poeta Percy Gibson, con quien mantendría entrañable amistad. Fue Gibson quien lo bautizó literariamente con el sobrenombre de Atahualpa. Esa amistad también marcaría un hito en el quehacer literario y cultural de Arequipa con la fundación de El Aquelarre, asociación libre que agrupaba a los poetas Rodríguez, Gibson, Renato Morales, Belisario Calle y Federico Agüero Bueno. En 1917 fue nombrado por concurso ayudante de la Biblioteca Pública Municipal y al año siguiente su director, cargo desde el cual orientó la cultura de Arequipa, convirtiéndose durante 4 décadas en el consultor siempre dispuesto de escolares, universitarios, catedráticos, artistas e intelectuales incluso del extranjero. Paralelamente, su poesía se difunde. El gran poeta César Vallejo, en certero juicio crítico, dice: César A. Rodríguez, dueño de una técnica segura e irreprochable, en versos de una tersura clásica. En 1922, casó con la dama moqueguana Elena Vargas Espejo, con quien tuvo su única hija, Berta. El recuerdo más remoto que guardo de mi padre es desde que yo tenía 4 años, o sea, una niña. Y lo recuerdo con precisión porque mi padre me recitaba sus versos y yo los aprendía. Y los declamaba como la cosa más natural del mundo, ¿no? Al extremo de que muchos amigos y gente iban a oírme declamar los versos de mi padre a
a la edad de 4 años, pues era sorprendente. En 1926, la editorial Nuestra América de Buenos Aires publica su primer poemario, La Torre de las Paradojas. Esa obra fundamental, que deslumbra por su profundidad, suscitó comentarios de admiración y elogio en toda Hispanoamérica. Atahualpa Rodríguez es un poeta que surge desde el modernismo, cuando ya el modernismo estaba en sus últimas etapas. Ese modernismo que había tenido gran fuerza en América, el primer gran movimiento que se exporta a Europa, caracterizado por lo general, lo universal, la belleza que Alfonso Reyes con el tiempo diría en México que se llamaría la literalidad, es decir, lo literario que hay en la obra. En la propia poesía de Atahualpa Rodríguez, tanto en La Torre de las Paradojas como Sonatas en Tono de Silencio, aparece esta síntesis, ¿no? Entre 1930 y 1932, la Universidad de San Agustín lo nombra catedrático de Historia de la Literatura e Historia de la Filosofía Contemporánea. Después de un tiempo, renunció a ambas cátedras. Y es que su espíritu libérrimo prefería la cátedra abierta y democrática que durante medio siglo habría de impartir a varias generaciones en memorables paseos por la histórica Plaza de Armas de Arequipa. En mayo de 1942, el Consejo Provincial le otorga medalla de oro como homenaje a los 25 años de servicio en la Biblioteca Pública Municipal. En agosto de 1955 se jubiló de esa entidad, dejando para la posteridad los Anales de Arequipa, valiosísima crónica de la ciudad que revela su admirable tesón a favor de la historia de Arequipa. No obstante esa entrega tenaz y permanente, la inspiración poética continúa siendo la más imperiosa exigencia de su espíritu. Nunca duerme su cerebro, y en esas largas pero fértiles noches de insomnio, crea con febril intensidad la más original poesía. El día lo sorprende desvelado pero satisfecho. Sin embargo, no ha escrito nada. Conforme pasó el tiempo, yo me fui dando cuenta que mi padre no escribía sus versos. Y un día le pregunté, yo tendría unos 12 años más o menos, le dije, padre, ¿y todos los versos que yo sé y que te he oído declamar, dónde están? Me dijo, yo nunca he escrito, hijita. No puedo escribir, todos los hago en mi memoria, y ahí los voy acumulando, y después, bueno, unos se quedan y otros se pierden, ¿no? No, pero eso no puede ser, le dije. Yo quiero que tú me declames un verso cuando lo hayas concebido y yo lo copio. A causa de su salud, que siempre había sido precaria, tuvo que internarse varias veces en el hospital sin haber obtenido nunca su curación. Pero en medio de sus dolencias siguió produciendo poesía, cuentos, novela, ensayo, crítica literaria, teatro y discursos de diversa índole. El arte tiene un valor fundamental y en donde aparece un Atahualpa Rodríguez que afirma el regionalismo, que afirma el arequipeñismo y por eso es más peruano que inclusive aquellos que miran al Perú como una abstracción y por eso miran más a Europa. Mirar más al Perú es comenzar a mirar la región de la cual uno es y afirmarse en esa región. El 8 de noviembre de 1965, en brillante ceremonia, es condecorado con la Orden del Congreso de la República en el grado de comendador. El mismo día, el alcalde de Arequipa, señor Ulrich Neisser, le otorga la Medalla de Oro de la ciudad. En 1966, el Ministerio de Educación publica su libro de poemas Sonatas en Tono de Silencio, prologado por el doctor Mario Polar Ugarteche. En 1969 viaja a Europa, plasmando sus impresiones en una serie de hermosos versos. Algo que parece increíble. El único verso que realmente me lo escribió fue al morir, en el quirófano sobre la mesa de operaciones. Pidió un lápiz, un papel y escribió ahí un soneto en el quirófano. Con su mano está. Toda esta vida agitada, entre su trabajo,
las entrevistas, las conferencias, las consultas, la creación literaria, las colaboraciones a diarios y revistas, prólogos a diversos libros, etc., vellaron notablemente su salud, debiendo hospitalizarse el 23 de enero de 1972 para ser sometido a una operación quirúrgica, falleciendo después de larga y penosa agonía el 12 de marzo del mismo año. Por acuerdo unánime del Consejo, su retrato fue incorporado a la Galería de Arequipeños Ilustres. Su hija Berta de Emanuel, con su propio peculio, edita Los últimos versos, con prólogo del doctor José Luis Bustamante Rivero, y en 1973 la novela costumbrista Dios no nos quiere. En 1989, al cumplirse el centenario de su nacimiento, se realizaron diversos homenajes en Arequipa y Lima, y el doctor Manuel Pantigoso presentó su libro César A. Rodríguez, La emoción del pensar. En 1990, el Ministerio de Educación le otorga las palmas magisteriales póstumas en el grado de Amauta, como reconocimiento a la auténtica e incansable labor docente que ejerció durante toda su vida. En 1991, la Universidad de San Agustín edita su obra poética, manteniéndose inédita en la actualidad la obra en prosa de este arequipeño que es orgullo de la poesía peruana y latinoamericana.